¿Puede un pequeño país africano desafiar el peso económico de Estados Unidos? ¿Y qué ocurre cuando lo hace sin temblar, con voz firme y una estrategia audaz? La escena parecía sacada de un guión cinematográfico. Donald Trump, desde Washington, impone un impuesto descomunal a las importaciones como medida de presión económica. Pero al otro lado del océano, en Burkina Faso, Ibrahim Traoré no solo responde, contraataca con una jugada inesperada que deja al mundo entero sin palabras. ¿Cómo logró un país empobrecido, con décadas de deuda sobre sus espaldas, convertir una amenaza comercial en una oportunidad histórica? ¿Y qué papel jugó el llamado impuesto Trump en la reconfiguración total del modelo económico africano? ¿Están haciendo un nuevo orden mundial desde el corazón del Sahel? Lo que viene a continuación no es solo una historia de resistencia. Es la crónica de una rebelión silenciosa que está transformando la forma en que África se planta ante el poder financiero global. Prepárate para descubrir cómo Traoré no solo respondió a Estados Unidos, sino que además comenzó a saldar todas las deudas de Burkina Faso, sin pedir permiso ni perdón. Antes de seguir, si estás de parte de Traoré, no olvides suscribirte al canal, para juntos apoyar a África. Continuemos. Burkina Faso, una nación usualmente relegada a los márgenes de la economía global, sorprendió al mundo con una jugada que cambió por completo el tablero financiero internacional. Mientras Estados Unidos imponía duras tarifas a las importaciones como parte del renovado proteccionismo económico liderado por Donald Trump, un país africano sin acceso al mar y con limitada infraestructura decidió responder no con protestas ni súplicas, sino con una acción definitiva: cancelar toda su deuda externa. Este movimiento, liderado por el presidente Ibrahim Traoré, no solo descolocó a las potencias tradicionales, sino que también se convirtió en símbolo de un nuevo paradigma económico que sacude al continente africano. Y todo comenzó con una provocación arancelaria. Cuando la nueva administración estadounidense reactivó sus políticas de América Primero, una de las medidas más agresivas fue la aplicación de impuestos a bienes provenientes de países con los que se consideraba que existía un intercambio desigual. África, con su histórica relación de exportación de materias primas sin valor agregado, fue uno de los blancos más directos. Entre los países más afectados, Burkina Faso. Sus escasos productos de exportación se encarecieron repentinamente, perdiendo competitividad en el ya limitado mercado estadounidense. Sin embargo, esta medida, que para muchos significaba una sentencia económica, fue interpretada de forma completamente distinta por Traoré. Para él y su equipo económico, liderado por el ministro Apolo Kilum de Abe, los impuestos de Trump eran en realidad una señal de alarma, una advertencia que urgía a dejar atrás cualquier ilusión de dependencia. Lo que ocurrió después es una historia sin precedentes. En vez de buscar renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional o préstamos de última hora, el gobierno burkinés tomó una decisión que nadie vio venir: pagar, de una sola vez, los más de 4,800 millones de dólares que componían su deuda externa. Y lo hicieron sin pedir ayuda, sin refinanciamiento y sin aceptar nuevas condiciones impuestas por potencias extranjeras. El secreto detrás de esta maniobra fue una estrategia que había empezado a cocinarse con antelación. Durante años, Burkina Faso había sido explotado por grandes compañías mineras extranjeras que, bajo contratos poco transparentes, se llevaban gran parte de las riquezas del país, dejando ingresos insignificantes al Estado. Traoré reescribió esas reglas. Una por una, las licencias mineras fueron renegociadas. El gobierno exigió mayores regalías, auditorías independientes y participación accionaria directa del Estado en las operaciones más lucrativas. Esto permitió redireccionar una enorme cantidad de recursos que antes escapaban del país. Al mismo tiempo, se diseñó una ofensiva diplomática para diversificar los mercados compradores de estos minerales. En vez de seguir dependiendo de las rutas comerciales occidentales, Burkina Faso comenzó a cerrar acuerdos con países de Asia y América Latina. Los minerales que antes terminaban exclusivamente en Europa o Estados Unidos, ahora eran enviados a destinos como Brasil, Vietnam y Malasia. En muchos de estos contratos, se eliminaban intermediarios y se negociaban pagos directos, en moneda fuerte y sin cláusulas de subordinación política. Con estas ganancias extraordinarias, el gobierno de Traoré estableció una reserva financiera de emergencia que sería utilizada exclusivamente para el pago de la deuda. Al mismo tiempo, se implementaron recortes drásticos al gasto público superfluo. Automóviles de lujo,
Comitivas gubernamentales innecesarias y viajes internacionales fueron suspendidos por decreto presidencial. El mensaje era claro: cada centavo debía dirigirse a recuperar la soberanía. Cuando finalmente se realizó el anuncio oficial del pago total de la deuda, la comunidad internacional reaccionó con incredulidad. ¿Cómo era posible que un país como Burkina Faso, sin un puerto marítimo, sin una gran base industrial y con conflictos internos latentes, hubiera logrado lo que decenas de naciones no habían siquiera intentado? La clave fue la firmeza política. A diferencia de otros gobiernos africanos que cedieron ante las presiones o se refugiaron en organismos multilaterales, Traoré desafió el orden financiero global. Sabía que la deuda no solo era un obstáculo contable, sino una herramienta de control político. Liberarse de ella era mucho más que un triunfo económico, era una declaración de independencia. Cada dólar que pagamos en intereses es un dólar que no nutre a nuestros hijos ni construye nuestras escuelas, declaró Traoré en cadena nacional, minutos después de firmar la última transferencia bancaria que liquidaba la deuda. Su discurso fue retransmitido en plazas públicas, escuelas rurales y centros comunitarios. La población celebró la noticia con manifestaciones espontáneas y festivales culturales. El impacto no se limitó al ámbito financiero. Las agencias internacionales de calificación, acostumbradas a usar el riesgo país como mecanismo de presión, perdieron influencia de la noche a la mañana. Sin deuda que evaluar, Burkina Faso ya no era vulnerable a sus dictámenes. Por primera vez en décadas, el país podía decidir su destino sin pedir permiso. Este hecho también revitalizó la política interna. Ciudadanos que antes no confiaban en el aparato estatal comenzaron a organizarse en cooperativas productivas, fondos comunales y asociaciones de ahorro. Los burkineses sintieron, quizás por primera vez, que el país era suyo. En paralelo, los grandes empresarios nacionales que solían guardar su capital en bancos europeos comenzaron a invertir en proyectos locales. Se abrieron nuevas fábricas, se modernizaron instalaciones agrícolas y florecieron iniciativas tecnológicas apoyadas por fondos nacionales. La cancelación de la deuda se transformó en mucho más que un evento contable. Fue el catalizador de una revolución económica y cultural que aún se sigue expandiendo. Un país que antes era sinónimo de carencias, ahora era sinónimo de dignidad financiera. Y todo comenzó con un impuesto arancelario que, lejos de aplastar a Burkina Faso, le dio el impulso que necesitaba para saltar. La noticia recorrió el mundo como un rayo. Burkina Faso había saldado la totalidad de su deuda externa. Pero más allá del impacto económico, el verdadero temblor se sintió en las altas esferas de poder en Washington, París y Bruselas. Por primera vez en décadas, una nación africana no solo salía del sistema de deuda, sino que también lo desafiaba públicamente, llamándolo lo que realmente era, una forma moderna de esclavitud financiera. La decisión no fue improvisada. Desde los primeros días de su mandato, el presidente Ibrahim Traoré insistió en que Burkina Faso debía cambiar de rumbo. No podemos construir un futuro si estamos hipotecando nuestro presente, repetía en cada discurso. Bajo esa consigna, se diseñó un plan meticuloso, audaz y radical: desmantelar todo rastro de dependencia externa, empezando por la más opresiva de todas, la deuda internacional. Mientras Estados Unidos reactivaba sus políticas proteccionistas bajo el mandato de Donald Trump, imponiendo impuestos a las exportaciones africanas, Traoré encontró la excusa perfecta para acelerar su agenda de ruptura. El golpe arancelario estadounidense no debilitó a Burkina Faso. Por el contrario, fortaleció su argumento: si Occidente no quería comerciar de forma justa, entonces Burkina Faso dejaría de jugar con sus reglas. Este giro fue acompañado por una intensa campaña diplomática silenciosa. Traoré y su gabinete establecieron lazos con naciones que también estaban cansadas de las presiones del sistema financiero internacional. Irán, Venezuela, Bolivia y Vietnam fueron algunos de los aliados estratégicos con los que Burkina Faso comenzó a intercambiar materias primas, tecnología e infraestructura. En todos los casos, se rechazaron los pagos en dólares y se establecieron acuerdos bilaterales en monedas locales o mediante trueque tecnológico. El resultado fue una estructura de comercio que prescindía completamente del dólar como moneda base. Este detalle, aunque poco comentado por la prensa tradicional, fue uno de los elementos que más alarmó a las potencias económicas. En círculos privados del FMI y del Banco Mundial,
se hablaba de Traoré como el iniciador de un contagio peligroso. Porque si Burkina Faso lo lograba, ¿quién sería el próximo? A la par, el gobierno impulsó una política de nacionalización estratégica. Las telecomunicaciones, la energía y la explotación del oro fueron sometidas a revisión contractual. En decenas de casos, los contratos firmados por gobiernos anteriores con multinacionales extranjeras fueron anulados por considerarse leoninos e ilegítimos. En su lugar, el Estado asumió el control y firmó nuevos acuerdos, esta vez con cláusulas que garantizaban beneficios directos para el pueblo burkinés. La presión internacional no tardó en llegar. Desde Europa se intentó emitir sanciones comerciales. Estados Unidos, por su parte, incluyó a Burkina Faso en una lista de países potencialmente riesgosos para la inversión. Sin embargo, el gobierno de Traoré tenía una respuesta contundente: no somos peligrosos, simplemente ya no somos serviles. Lo más sorprendente de esta transformación fue la rápida adaptación del pueblo. En menos de 2 años, Burkina Faso pasó de depender de donaciones extranjeras a financiar sus propios programas sociales con fondos recuperados del control de sus recursos. Se construyeron hospitales móviles en zonas rurales, se mejoró el salario de los maestros, y se crearon bonos alimentarios para reducir la dependencia del trigo importado. Todo, con fondos nacionales. Pero quizás el cambio más profundo fue psicológico. La deuda ya no era una amenaza omnipresente. Ya no existía ese temor de que un funcionario del FMI dictara políticas presupuestarias desde un despacho en París. Ahora, las decisiones se tomaban en Ouagadougou, y eran los burkineses quienes elegían su destino. A nivel regional, el gesto de Burkina Faso encendió una chispa. Países como Mali, Níger y Chad comenzaron a revisar sus propias políticas de deuda. Algunos ministros de Economía declararon abiertamente que estaban inspirados por el modelo Traoré y que explorarían vías para imitarlo. Incluso en Sudamérica, movimientos sociales y políticos empezaron a citar a Burkina Faso como ejemplo de soberanía económica. Frente a este fenómeno, la prensa internacional tuvo reacciones encontradas. Medios afines a Occidente hablaron de populismo financiero y alertaron sobre el aislamiento peligroso del país. Otros, más independientes, reconocieron que lo de Traoré era inédito, una combinación de valentía política, estrategia económica e identidad nacional bien definida. Recuerda suscribirte al canal para dar visibilidad a la situación en África y no perderte nada de lo que está por venir. Sigamos. En medio de toda esta atención, Ibrahim Traoré se mantuvo fiel a su estilo, sobrio, directo y desafiante. En un discurso memorable ante una asamblea regional africana, declaró: África no necesita limosnas. Necesita respeto. Y eso solo se consigue cuando uno se para firme y dice: basta. Su mensaje fue aplaudido de pie. Muchos lo vieron como un heredero moderno de figuras como Thomas Sankara o Patrice Lumumba. Pero Traoré dejó claro que no buscaba repetir el pasado. Su objetivo era construir un nuevo presente, con reglas africanas, valores africanos y una economía africana, sin cadenas financieras extranjeras. Y mientras las potencias del norte aún intentan digerir la osadía de Burkina Faso, en África crece una convicción que antes parecía imposible: la deuda no es eterna. Se puede romper. Se puede pagar. Se puede eliminar. Y cuando eso sucede, lo que se libera no es solo un presupuesto, se libera un país. Mientras Burkina Faso celebraba su independencia financiera, el eco de su hazaña retumbaba más allá de sus fronteras. Ya no se trataba solo de un país rebelde con un líder carismático. Se trataba del nacimiento de una nueva doctrina económica africana, soberanía real, no simbólica. En los meses siguientes a la cancelación total de la deuda externa, varios líderes africanos comenzaron a declarar públicamente su admiración por la valentía de Ibrahim Traoré. Algunos países del Sahel iniciaron estudios técnicos para auditar sus propias deudas con el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y bancos multilaterales. La pregunta que se repetía en foros, cumbres y hasta en radios comunitarias era una sola: ¿y si todos lo hiciéramos? El efecto Traoré, como lo bautizó la prensa africana, se convirtió en una especie de doctrina no escrita. No se trataba solo de decir no a la deuda, sino de construir una economía productiva e inclusiva desde dentro.
Lo que para Occidente era un caos financiero, para África era una revolución racional. Este movimiento encontró resistencia. Algunas potencias extranjeras trataron de frenar la propagación del modelo burkinés imponiendo restricciones diplomáticas, bloqueos comerciales e incluso presionando a bancos regionales para cortar el acceso a créditos a los países que se alinearan con Traoré. Pero el líder burkinés ya lo había previsto: la independencia verdadera siempre viene con un precio. Y ese precio era la confrontación directa con el viejo orden mundial. En este nuevo escenario, Burkina Faso encontró socios inesperados. China, aunque cautelosa, comenzó a estrechar vínculos comerciales sin condiciones de pago que implicaran deuda externa. Rusia ofreció asesoría militar y tecnológica a cambio de minerales críticos, pero bajo un acuerdo supervisado por burkineses. Brasil, bajo su agenda de cooperación sur-sur, envió expertos en agricultura para desarrollar cultivos altamente resistentes al cambio climático. Ninguno de estos acuerdos incluyó préstamos ni intereses. Todo era bilateral, transparente y enfocado en la autosuficiencia. Mientras tanto, en el interior del país, la transformación era palpable. Se activaron más de 3.000 cooperativas agrarias que ahora exportaban sus productos sin intermediarios. Los jóvenes, que antes emigraban por falta de oportunidades, comenzaron a regresar para participar en los nuevos polos de desarrollo rural. Universidades públicas lanzaron carreras técnicas en gestión de recursos naturales, ingeniería energética y producción local. Y todo bajo una consigna que ya se había vuelto lema nacional: lo que no produzcamos, no lo consumimos. Pero no todos celebraban. Grandes consorcios mineros, desplazados por las reformas de nacionalización, presionaban desde Europa para que Burkina Faso fuera declarado país inestable. Algunos medios acusaban al gobierno de violar derechos comerciales internacionales. Sin embargo, a nivel nacional, el respaldo popular era avasallante. Incluso opositores políticos tradicionales reconocían que la estrategia de Traoré había devuelto dignidad y autoestima al pueblo. El punto de inflexión llegó cuando en una cumbre de la Unión Africana, un grupo de 6 países del oeste africano firmó una declaración conjunta apoyando la salida del sistema de deuda colonial. En el documento se mencionaban propuestas concretas: crear una moneda común africana, establecer un banco regional de desarrollo sin intervención extranjera, y exigir una auditoría internacional sobre los intereses cobrados a África desde los años 60. Por primera vez, la palabra reparaciones sonaba fuerte y clara. En Occidente, la reacción fue mezcla de alarma y negación. Algunos funcionarios del FMI calificaron los movimientos como irresponsables y peligrosos. Editoriales en medios tradicionales hablaron de una nueva cortina de hierro africana. Sin embargo, el temor era evidente: si África se emancipaba económicamente, toda la arquitectura de dominación financiera global tambalearía. A pesar del cerco mediático, la historia se viralizó por medios alternativos. Vídeos del presidente Traoré explicando cómo pagaron la deuda con recursos propios y eliminando corrupción se volvieron tendencia global. Universidades de América Latina y Asia comenzaron a estudiar el caso Burkina Faso como ejemplo de resistencia económica. Incluso movimientos sociales en Europa, agotados por la austeridad, encontraron inspiración en el discurso africano. Internamente, Traoré no se dejó cegar por la fama. Este es solo el primer paso. Si no protegemos este modelo con educación, conciencia y unidad, volverán a encadenarnos. Pero esta vez, la esclavitud será digital, silenciosa, disfrazada de ayuda. Con esas palabras, lanzó un ambicioso programa de soberanía tecnológica. Burkina Faso produciría sus propios servidores, impulsaría software libre y capacitaría a miles de jóvenes en ciberseguridad para blindar su independencia. Lo que comenzó como una decisión financiera se convirtió, en menos de 3 años, en una revolución continental. Burkina Faso no solo rompió cadenas económicas, también inspiró una nueva narrativa para todo un continente que durante siglos fue visto como el gran deudor del mundo. Hoy, gracias a Traoré y su firmeza, África empieza a definirse no por lo que debe, sino por lo que puede construir. Y en ese camino, el mensaje es claro: el futuro ya no se negocia con intereses. El futuro se construye con dignidad, voluntad y soberanía. Ahora, queremos escucharte a ti. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Qué crees que depara el futuro?
Déjanos tu opinión en los comentarios, nos fascinará leerte. Y si no quieres perderte contenido exclusivo como el que te dejo en pantalla, suscríbete a nuestro canal si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas, de saberlo, te arrepentirías de perdértelo.